Los trastornos del sueño son un grupo de trastornos muy frecuentes en los pacientes que sufren un trastorno del espectro autista. La relación o la causa de por qué existe un aumento de trastornos del sueño en niños con trastorno del espectro autista respecto a la población en general es bastante compleja y probablemente tengan una relación bidireccional. Es decir, de por sí los niños con trastorno del espectro autista van a tener unas particularidades que favorecen la presencia de trastornos del sueño y, por otro lado, los trastornos del sueño pueden empeorar la sintomatología nuclear en los niños con trastorno del espectro autista. Evidentemente, si no tenemos un sueño adecuado, los procesos cognitivo-conductuales que se desarrollan durante la noche pues no van a tener origen, de tal manera que si no duermen bien, estos niños con trastorno del espectro autista pueden tener un empeoramiento en conductas, por así decirlo, desde el punto de vista de inatención, de irritabilidad, de hiperactividad y por tanto pues tener un impacto bastante negativo en su calidad de vida. Por tanto, es fundamental que hagamos un adecuado diagnóstico de los trastornos del sueño en niños con trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales no lo realizamos? Bueno, primero porque muchas veces los padres no te lo cuentan de forma espontánea, salvo que el trastorno sea extremadamente intenso. Segundo, porque muchas veces nos dedicamos en la entrevista clínica a preguntar por determinados aspectos relacionados con los síntomas nucleares del trastorno, como es el lenguaje, la socialización, sus estereotipias, etcétera, pero no preguntamos específicamente por el sueño. Y tercero, probablemente por el tiempo que tenemos en las consultas. Muchas veces el abrir, por así decirlo, la caja de Pandora de los trastornos del sueño, pues nos puede complicar, por así decirlo, pues el tiempo que disponemos pues para poder hacer el abordaje de estos niños. Sin embargo, teniendo en cuenta los beneficios que tiene dormir bien en este grupo de pacientes, merece la pena pararse y plantear algunas preguntas relacionadas con cómo duermen estos niños con trastorno del espectro autista. De cara a la intervención, evidentemente lo más importante es hacer un diagnóstico adecuado. Es decir, no es lo mismo el tratar un niño que va a tener un insomnio de conciliación, es decir, que le cuesta empezar a dormir, o hacer el tratamiento de un niño con dificultades o con un insomnio de mantenimiento, es decir, que puede dormir y acostarse y coger el sueño bien, pero va a tener varios despertares a lo largo de la noche. Tampoco va a ser igual hacer una intervención de un insomnio que de otro tipo de trastornos que podemos ver con más frecuencia en estos niños, trastornos pues yo que sé, relacionados con la respiración, parasomnias, movimientos anormales durante el sueño, etc. Si yo tuviera que elegir uno por frecuencia y por cómo puede producir un impacto negativo en la calidad de vida de estos niños y en sus familias, solamente hablaría de lo que es el insomnio, tanto de conciliación como de mantenimiento. Generalmente, a nada que tú le preguntes a los padres, ellos te van a responder de forma adecuada para que tú puedas identificar bien el trastorno y poder hacer una buena intervención desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué nos puede ayudar a los neuropediatras para verlo bien? Pues una buena agenda de sueño. Es decir, si los pacientes dibujan en un Excel cuando el paciente se va a la cama, cuánto tiempo tarda en dormirse, cuántos despertares tiene a lo largo de la noche, cuánto tarda desde que se despierta hasta que se vuelve a dormir, y lo vemos gráficamente, nos permite hacernos una idea bastante fidedigna, ¿no?, de cómo es la eficacia del sueño en este grupo de pacientes. Si nosotros filiamos adecuadamente el trastorno del sueño, vamos a poder hacer una intervención adecuada. Lo primero que nosotros debemos hacer para mejorar el insomnio en niños es adecuar todo lo que es el tratamiento conductual, es decir, todos los hábitos relacionados con el sueño, y hacer recomendaciones específicas y generales iguales a las que haríamos al resto de la población. Por ejemplo, pues cenar temprano y con comidas no muy abundantes, pues hacer unas rutinas y unos hábitos del sueño que siempre sean iguales, no tomar estimulante, no hacer ejercicio cerca del sueño, no abusar de las pantallas cerca del sueño, es decir, recomendaciones generales que pueden valer para toda la población. Una vez que nosotros intentamos mejorar esos hábitos de sueño y no somos capaces de conseguir que el niño inicie de una forma espontánea o que tarde poco tiempo en conciliar el sueño o en mantenerlo, debemos de intentar, sobre todo si esa falta de sueño está impactando en su vida, pues hacer una intervención probablemente farmacológica.
Los pilares básicos del tratamiento que nosotros utilizamos es iniciar siempre con los nutraceutical treatment, es decir, los nutracéuticos, mal traducido, que consisten en complementos alimenticios o determinados tratamientos farmacológicos que no van a ser como los clásicos que se han utilizado para los trastornos del sueño en adultos, es decir, benzodiazepinas, antihistamínicos, antipsicóticos, etc. ¿Y cuál es el eje fundamental? La melatonina, ¿de acuerdo? La melatonina es uno de los tratamientos que con más frecuencia vamos a pautar para los trastornos del sueño. Ahora bien, no vale todo para todos, es decir, no vale una melatonina para todos los niños con trastorno del espectro autista y en todos les va a funcionar igual de bien. No, evidentemente esto no sucede. Es decir, si no tipificamos bien el trastorno del sueño, el dar la melatonina a todos a la misma hora no les va a mejorar, ¿de acuerdo? Dentro de las melatoninas, ¿qué tenemos que intentar elegir? Bueno, pues lo ideal como médicos es que elijamos melatoninas que tengan una evidencia científica de que han demostrado una mejoría en este grupo de pacientes. A día de hoy, pues solamente existe una que se comercializa como medicamento y que tiene una particularidad que le beneficia concretamente a este grupo poblacional, que es una melatonina de liberación retardada, ¿de acuerdo? De tal manera que va a conseguir mejorar lo que llamamos en neurología la latencia de sueño, es decir, el tiempo que pasa desde que uno se tumba hasta que se duerme, como el tiempo total en cama o la eficacia de ese sueño. Es decir, al tener un sistema de liberación prolongada, esa melatonina va a conseguir que no solamente el niño se duerma antes, sino que duerma mejor porque va a disminuir el número de despertares. A día de hoy, este tratamiento pues está comercializado en nuestro país y tiene un nivel de evidencia suficiente respecto a la mejoría en este grupo de pacientes con trastorno del espectro autista y trastornos del espectro autista debidos a determinados síndromes neurogenéticos, y considero que debería de ser pues uno de nuestros principales pilares a la hora de tratar. En ocasiones el problema no es tan global y o no tiene una indicación tan directa, o los pacientes no pueden permitirse pues estos tratamientos. Bueno, pues siempre se puede recurrir a las melatoninas de liberación inmediata, que a día de hoy están aprobadas en España como complementos alimenticios y que no tienen la regulación que tienen los medicamentos, como lo que anteriormente os contaba. Sí que es importante que si elegís el tratamiento con una melatonina como complemento alimenticio, elijáis una marca adecuada, ¿vale? Es decir, desde que la melatonina está permitida o tiene venta libre en España bajo la etiqueta de complemento alimenticio, existen múltiples melatoninas en el mercado que podéis comprar pues desde online hasta en algún centro comercial o en algún supermercado al uso, ¿de acuerdo? No todas las melatoninas son igual de eficaces y el hecho de ser un complemento alimenticio implica que no pase los mismos sistemas de regulación que pasan los fármacos, con lo cual no hay que buscar o no valen todas esas melatoninas. Cuando vayáis a darle una a vuestros hijos, pues preguntad siempre a vuestro médico, ¿vale? Para que os aconseje alguna que realmente tenga un buen nivel de evidencia o de eficacia en ese grupo de pacientes, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos utilizar? Pues a veces la combinación de esta melatonina con hierro y con triptófano puede favorecer pues la mejoría en el sueño. El triptófano, sabéis que es el aminoácido que utiliza nuestro cerebro para sintetizar melatonina y serotonina, con lo cual podríamos matar dos pájaros de un tiro, es decir, por un lado la serotonina, que nos ayudaría a regular nuestro estado de ánimo, y por otro lado la melatonina, de tal manera que ayude al cerebro a sintetizar melatonina y que nuestro sueño sea más eficaz y más prolongado. Cuando no sirven estos tratamientos nutracéuticos, que generalmente sí que sirven, ¿de acuerdo? Y que debemos de pautarlos siempre los primeros, pues podemos recurrir a otros fármacos clásicos. Y aquí hay que individualizarlos según las particularidades del paciente. Los más utilizados, los antihistamínicos sedantes, ¿no? Que son clásicos, utilizas un efecto adverso de un fármaco para conseguir la mejoría en un trastorno determinado, como puede ser el sueño. Los antipsicóticos, que pueden también matar dos pájaros de un tiro porque ayudan al trastorno conductual, a la estereotipia, y pueden mejorar el sueño. Y luego, generalmente, yo no suelo recomendar, al menos yo,
los tratamientos con benzodiazepinas, ¿vale? Porque es un poco de pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, al final tú le estás dando un fármaco que mejora el sueño, pero que hace mucha tolerancia en el paciente y que siempre va a necesitar pues más dosis. Con lo cual, resumiendo, los trastornos del sueño son muy frecuentes en niños con trastornos del espectro autista. Debemos identificarlos y diagnosticarlos adecuadamente, porque si no, nuestro tratamiento no va a ser correcto. Y nuestros pilares del tratamiento debe de basarse siempre en, uno, lo que es la terapia conductual y mejorar los hábitos del sueño de estos niños. 2, la utilización de melatonina y añadirle o no otros nutracéuticos como pueden ser pues, el hierro y el triptófano.